Va a aparecer estos 4 archivitos que los vamos a ir viendo. Igual aquí vamos a ir alimentando información que sea de nuestro interés o que nos ayude a complementar el taller. En este primero lo que vamos a ver va a ser el temario. Si lo abren, lo primero que vamos a empezar a ver, bueno, es una pequeña introducción precisamente de lo que han estado hablando, digo, Luis y Ana Pau, que ya están en la parte de educación. Va a ser un poquito el enfoque diferente al de Fausto, pero la ventaja de estas herramientas es que nosotros las podemos adaptar a nuestras necesidades tal cual, ¿no? Los procesos constructivos como los conocemos hoy están cambiando. Igual y cuando Fausto y yo estudiamos nos tocaron 100% AutoCAD, a nosotros no nos enseñaron a utilizar Revit, y es que se ha venido acelerando esta transformación de la construcción de manera digital, sobre todo en el año pasado, que fue el tema de la pandemia y que muchos tuvimos que trabajar desde casa, pues se vio obligado a que todos utilizáramos herramientas digitales, ¿no? Llámense desde pues el Revit o carpetas compartidas, carpetas en las nubes, pues lo que estamos haciendo ahorita. De hecho, también nosotros dábamos este curso de manera presencial, pues ahora ya lo tuvimos que adaptar de manera virtual. Y todos esos cambios pues han venido acelerando la manera en cómo trabajamos, y particularmente en la industria de arquitectura, ingeniería civil y de construcción, ¿no? Que es pues en lo que nos desarrollamos todos los que estamos aquí presentes. Con esta nueva revolución digital pues vienen nuevos métodos y nuevas tecnologías, y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas, porque también a veces se malinterpreta que una herramienta es como una metodología y viceversa, ¿va? Bueno, en este taller buscamos introducir a ustedes, los jugadores de nuestra industria, a las bases de lo que hoy a nivel mundial, no solo en México, de hecho en México vamos un poquito más atrasados que en otros países, que lo vamos a ir viendo en el tema de BIM, pero irnos adaptando y irnos capacitando a estas nuevas maneras de construir y de diseñar, que se han visto muchos avances o muchas mejorías, sobre todo de reducción de tiempos y costos a la hora de que construimos. Y no solamente me refiero a un solo país o a un solo continente, sino de manera global o mundial. No sé si alguno de ustedes haya escuchado la palabra BIM, a lo mejor sí, o no sé si tengan ahorita una idea de lo que es BIM, que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno. Ay, ¿qué queremos hablar? A ver, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ah, sí. Sí. Va. Bueno, ahorita vamos a ver lo que va a hacer BIM. Voy a terminar de explicarles un poquito el temario para que vayan viendo cómo va a ser la dinámica o la secuencia del curso. Bueno, primero, sí están viendo todos mi pantalla y ven el temario, ¿no? Sí. Ok, perfecto, gracias. Primero vamos a ver eso, que es la introducción a BIM, qué es lo que pretende resolver, o por qué salió, por qué existe, o por qué lo queremos utilizar, cuáles son las etapas del BIM, que son todas las que lo conforman, que no solamente hablamos de un modelado digital, vamos a ver qué es eso, vamos a ver qué es LOD, BIM en el mundo, justo lo que les mencionaba, cómo otros países lo han aplicado y han tenido beneficios al hacerlo, algunos proyectos que se han utilizado aquí en México, que son los software BIMs, pues aquí se duplicó, pero softwares BIM, que no solamente es uno, que es el que vamos a ver, sino hay varios y depende de la especialidad de cada uno que quiera tomar. Ya que entendamos un poquito sobre qué es BIM, ahora sí nos vamos a enfocar sobre el primer software o el más usado en la industria
AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, que es Revit. ¿Por qué? Porque es muy intuitivo. Como ya mencionamos, todos empezamos a usar AutoCAD. Entonces, migrar a un modelado 3D de la misma compañía que es Autodesk se facilita mucho la herramienta. Muchos de los comandos son muy similares y es por eso que la gente migra de AutoCAD a Revit más fácilmente que si utilizamos algún otro software de diseño arquitectónico o de modelado estructural o de modelado de obra civil, ¿no? Es por eso. También es en el mercado, la gente, precisamente porque es lo que más se utiliza, buscan o solicitan modeladores de Revit más que de otros tipos de software. Es por eso que decidimos en este taller usar Revit, ¿va? Vamos a conocerlo por aquellos que nunca hayan abierto un archivo de Revit en su vida, y los que sí, a lo mejor hay algunos comandos, algunas herramientas que son muy útiles y que no las conocemos. Entonces vamos a conocerlo desde cero, desde cómo abrir un proyecto en Revit, qué son las plantillas, qué son las familias, todas las barras de herramientas que nos ofrece este software, cómo es el espacio en el que vamos a trabajar, la paleta de propiedades de donde nos va a decir la información que va a tener cada uno de los elementos que nosotros modelemos, y nuestra área gráfica o emplazamiento, que se refiere ya a un eje coordenado, ¿no? Vamos a ver cómo crear un proyecto también desde cero, desde determinar sus unidades, elevaciones, niveles, ejes, un punto de inicio, que es el punto 00, que es la mayoría de las veces vamos a comenzar con este punto. Y normalmente esta parte de vincular o insertar un plano de DWG es algo que en la práctica se hace muy comúnmente porque estamos justo en esa etapa de migrar de un plano o de un dibujo en 2D a algo 3D. Muchos de los que hacen es que alguien diseña en un plano de AutoCAD, que es mucho más común, y nos solicitan o piden que se modele en 3D. Entonces es muy importante que aprendamos cómo vincular o insertar un plano, porque va a ser como que lo más común que nos va a tocar ver. Vamos a ver la parte de visibilidad, cómo ocultar cosas, cómo aparecer cosas, porque a veces se tiende a ser un poco confuso entre tantas líneas en 3 dimensiones. Es muy diferente a un plano en 2D. Y después, ya que entendamos un poquito cómo se maneja la interfaz de Revit, vamos a empezar a modelar y vamos a llevar este orden que es el que sugerimos nosotros siempre se debe considerar, que es primero empezar por levantar muros de diferentes tipos de muros, los vamos a ver, ya determinaremos si es muro de block, muro de concreto, o muros interiores. Después vamos a crear suelos y o techos. Recordamos que si estamos hablando de unos entrepisos, pues el suelo de mi planta baja va a ser mi techo. Vamos a colocar pues puertas, ventanas y ya nuestro mobiliario, hacer la distribución un poquito del espacio arquitectónico. Vamos a colocar escaleras o rampas, dependiendo del proyecto de cada quien, y barandillas o barandales. La parte de cámara nos va a ayudar a hacer cortes, secciones, vistas en perspectivas, cajas de sección de solamente lo que quiera ver, y vamos a ver algo del alcance de los recorridos virtuales que tiene Revit, que son muy útiles para hacer una presentación ante un cliente de nuestro proyecto. Después nos vamos a ir a otra parte que también es muy usada y que nos ofrece muchas facilidades el software, que son las tablas de cuantificaciones y tablas de habitaciones. A veces queremos cuantificar de manera muy rápida qué material vamos a necesitar para nuestro proyecto, y con Revit modelado todo adecuadamente desde un inicio, basta con dar unos cuantos clics de pasos para que nos determine áreas de muros, metros cúbicos de concreto, metros cuadrados de panel de yeso, etcétera, los materiales que cada quien vaya a utilizar. Después va a venir otra parte que también es de las que más se utilizan en Revit y de lo que mencionaba hasta un principio, que son
la parte de gestión de planos, desde la anotación, cotado, la acotación, etiquetado, y darle un formato a nuestro plano en el cual si cambiamos algo, que casi nunca pasa, ¿verdad? Con los arquitectos, algún muro, algún espesor, en automático se va reflejado tanto en nuestras tablas como en nuestros planos. Esa es una de las ventajas que tiene este software, que nos permite hacer cambios muy rápidos y no tenemos que regresarnos plano por plano a hacer ese cambio, ¿no? De hacer más chiquito el muro o cambiar a cierta altura. En automático, si lo vamos a mover nuestro modelo, se va a cambiar en el plano, pero eso ya, pues, como ven, viene siendo la parte casi final del curso, porque ya es prácticamente cuando vamos a entregar o son los entregables de un proyecto, ¿vale? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o comentario, o vayamos todo bien. Todo bien. Todo bien, bien. Todo bien. Para este taller vamos a necesitar un proyecto base, que aquí es donde les mencionaba, puede ser que sea, va a ser individual, obviamente, y va a ser satisfaciendo las necesidades que quiera aprender cada quien. Puede ser que Luis y Ana Pau se diseñen alguna casa, algún edificio industrial, algún edificio de oficinas, algo que ustedes quisieran modelar. Si tienen algún proyecto que lo quieran pasar en 3D, también se puede. No es necesario que lo saquen o lo diseñen desde cero, pero ahora sí que ustedes sabrán qué finalidad le quieren dar al taller, ¿no? Vamos a necesitar un proyecto para modelarlo en 3D. Y Fausto, también no sé si tú quieras algo muy arquitectónico o puede ser también algo más estructural o industrial, dependiendo de lo que quisieras enfocar el taller, ¿vale? De todos modos, cualquiera de los dos está bien y cada uno pues va a tener sus particularidades y vamos a ver diferentes enfoques para cada uno de ustedes. Vale. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? No, digo, está bien. Ah, ok. Gracias. Pues ese archivo junto con el software de Revit, que no sé si ya todos lo tengan en su computadora o alguien falta de descargarlo. No, yo lo tengo. ¿Todos ya lo tienen? Ok, bueno, el proyecto pues lo vamos a necesitar pues prácticamente para la próxima clase, de preferencia, pues para ya irlo teniendo, que es el miércoles. Las sesiones se van a hacer lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche, ¿vale? Por este mismo link, aquí nos vamos a ver. Igual en el transcurso de los días, si alguien tiene alguna duda, pues siéntense con la confianza de escribirme, creo que todos tienen mi WhatsApp, por WhatsApp o por vía correo, que es en el mismo correo en donde les mandé la invitación a las sesiones, ¿vale? Si tienen alguna duda de si puede funcionar algún proyecto o no, les digo que cualquier proyecto prácticamente puede funcionar para modelarlo en Revit o con Revit, ¿vale? Bueno, este sería nuestro temario. Aquí vendría siendo, o en este otro archivo que se llama manual, vamos a ver ese temario ya desglosado. Igual viene pues el índice en donde vamos a encontrar cada uno de estos temas y vamos a empezar con el primer tema, que es introducción a BIM, ¿va? Ustedes pueden seguir tanto este documento como esta presentación, que es la que yo voy a exponer ahorita. Igual cualquier duda pues me van comentando. Va a venir similar la información, a lo mejor en la presentación pues viene un poquito más didáctico y más imágenes, y en el manual pues va a venir un poquito más de teoría, por si lo quieren igual después repasar o tener a la mano de consulta para cuando lo necesiten, ¿va? Esta documentación pues es de ustedes y es para ustedes y la pueden pues utilizar cuando lo requieran. Bien, entonces vamos a empezar conociendo un poquito lo que es BIM. BIM viene de las siglas o del acrónimo en inglés de Building Information Modeling, que traducido al español es modelado de información de la construcción,
algo así, ¿no? Se ha hablado de que puede ser Building Information Management, que es como el manejo de la información en la construcción, que en lo personal yo me iría un poquito más al fin, dado que precisamente la palabra modeling o modelado causa un poco de confusión y creemos que BIM es hacer un modelo 3D. No es hacer un modelo 3D. El modelo 3D, con toda la información, nos va a ayudar a gestionar todas las fases de un proyecto constructivo, que es lo que vamos a ver ahorita. Al final igual del taller, les voy a preguntar a ustedes también cuál sería ya su definición de BIM, porque me pueden decir, no, es que para mí, con lo que me dijiste o con lo que he investigado, pues va más allá o más bien se queda un poquito corto. Pero bueno, en este caso lo vamos a llamar pues la era BIM y es eso, es un modelado. ¿Qué no es BIM o qué es lo que tendemos a confundir con que sí es? Es un software, o sea, no es un software. No es un software, o sea, Revit no es BIM, ArchiCAD no es BIM, SketchUp no es BIM, no sé si conozcan algún otro software de modelado que hayan escuchado anteriormente, pero no es un software, va más allá. Tampoco es un hardware, tampoco es tener una computadora gamer o una serie de servidores en el cual voy a almacenar toda la información de mi empresa o de un proyecto. No, tampoco es un hardware. Y tampoco es que alguien sepa modelar en una empresa, que sepa hacer modelos digitales o que tengan un equipo de puro modelado y que solamente se represente o se presente ante los proyectos como modelos de los proyectos. Esa es una muy pequeña parte de todo lo que es BIM. ¿Qué sí es BIM? Bueno, BIM es una metodología de trabajo. Es una nueva manera de trabajar que pocos estamos acostumbrados a ella. Esta manera de trabajar se basa en un principio que es el trabajo colaborativo, es decir, crear una red que BIM va a quedar al centro y todos vamos a estar participando alrededor de ese proyecto. Y no como actualmente se hace, en que el arquitecto interactúa solamente o con el constructor o con el construction manager o muy poquitas veces con el ingeniero y a su vez cuando tiene la información del arquitecto se la pasa al project manager o al ingeniero estructural y es donde se crean una serie de malos entendidos o una especie de un teléfono descompuesto en el cual si el arquitecto por alguna extraña razón hace alguna modificación al proyecto desde una solicitud del cliente, pues el cliente primero tiene que pasar la información al proyectista o al arquitecto y luego el arquitecto al ingeniero y el ingeniero le tiene que decir al ingeniero estructural que cambie la viga o que revise la losa porque metieron más equipos o se cambió el uso del edificio, etcétera, ¿no? Y a su vez pues ya tiene a la memoria de cálculo los planos en el taller y le tiene que decir al fabricante que pare la fabricación de los perfiles porque hay un cambio. Entonces, todo esto se hace, como se ve aquí, como una maraña de información y que al final de cuentas el constructor viene terminando revisando una obra con un plano revisión A y cuando ahorita el cambio ya están en la C, por poner un ejemplo. No sé si les ha pasado, pero lo que se busca es mejorar esa comunicación y ese proceso de trabajo. Entonces, por eso les menciono y les recalco que no es nomás usar un modelo. El modelo es el que va a estar centrado y todos los involucrados, desde el cliente hasta el usuario final, van a poder tener acceso, o es la finalidad, que tengan acceso a ese archivo, a ese modelo, que no nomás puede ser un archivo, puede ser una serie de archivos de cada una de las disciplinas de los que estén involucrados, para que si hay algún cambio arquitectónico, en automático al ingeniero le llegue la notificación, pero no solo le va a llegar al ingeniero estructural, por ejemplo, o al ingeniero de instalaciones, sino también le va a llegar al constructor. Y él en obra pues va a poder ver que se va a aplazar un poquito más el montaje de las columnas, por poner un ejemplo, porque hubo un cambio. Y así todos están en comunicación y todos hacen un trabajo colaborativo, ¿no?
El diseño digital o este famoso modelo digital es el que nos va a dar una base en el que todos vamos a poder trabajar, pero no es el que va a mover toda la construcción, ¿no? Otro punto muy importante que viene siendo nuestra I de BIM es la información. No solamente un modelo 3D, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, va a hacer que se vea bonito, que se vea en 3D, que se vea la perspectiva, que se vea los rayos del sol, que se vea la sombra, que se vea la textura de los materiales. Sí es importante, pero lo más importante también es que coloquemos toda la información que sea necesaria o que se requiera. ¿Por qué? Porque esta información es la que van a necesitar los demás para poder trabajar. Por ejemplo, si yo cambié de perfil una viga y no va a ser de 10 pulgadas, sino va a ser de 12 pulgadas, a mí no me sirve de nada que en el modelo se vea hasta con los patines redondeados y etcétera, pero si el perfil dice que sigue siendo de 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque va a modificarme mi altura, que esa es información, y al ingeniero estructural solamente le van a aparecer, oye, se cambió la viga, pero sigue siendo de 10 pulgadas, por poner un ejemplo. Entonces yo sí tengo, o vuelvo a decir, el del taller sí tiene en stock ese material, por poner un ejemplo, ¿no? Pero cuando en realidad el arquitecto o el ingeniero o el modelador estructural no cambió de perfil o no le puso una información de que no es de 10 por 12, sino es la de 10 por 15, aquí va a haber ya un problema de comunicación. Entonces vamos a caer en lo mismo. La información es sumamente importante. Cada uno de los elementos que modelemos va a tener una serie de parámetros o de casillas en donde nosotros podemos alimentarla de información que nos va a servir para todos los demás. Puede ser material, puede ser costo, inclusive puede ser metros de despiece, hasta el nombre o la URL del fabricante, ¿no? Para yo saber específicamente quién lo va a fabricar. Porque también de perfiles, hablando todavía del IPR, pues hay un sinfín de proveedores. Entonces, para saber cuál va a ser mi proveedor, también es importante conocerlo, ¿no? Entonces, información es muy importante para todos los modelos. ¿Cuáles son nuestros objetivos o por qué hemos visto que este nuevo trabajo o esta metodología de colaborar ha sido beneficiosa para los proyectos de construcción? Bueno, algunos de ellos, porque sí son varios. El primero que mencionamos aquí pues, son los criterios medioambientales. ¿A qué me refiero con esto? Que al tener un ahorro de recursos, por lo mismo que les mencionaba, que al tener todo modelado con toda la información, yo puedo requerir o comprar específicamente el material que necesito, obviamente con un porcentaje de desperdicio, pero es muy diferente a que yo haga cuantificaciones como las hacemos actualmente a mano o en Excel, de toneladas de concreto y toneladas de acero, y que al final de cuentas a veces no se necesita tanto. Y crear tanto el acero como el concreto, como muchos ya saben, pues son materiales que dañan nuestro medio ambiente. Entonces, también el desperdicio de ellos en obra, pues ¿a dónde se va? Pues al escombro. Aparte de que me genera un sobrecosto a mi obra, estoy dañando también parte del medio ambiente. Otro criterio que entra aquí en la parte de medio ambiente, vamos a ver que con este modelo 3D podemos hacer estudios energéticos de nuestro edificio, obviamente geolocalizándolo en donde se va a construir, y lo cual también nos va a permitir hasta en la parte arquitectónica, por ejemplo, hacer algunos pequeños cambios de distribuciones, quizás de puertas, ventanas o de orientaciones, para eficientizar mejor pues nuestro aire acondicionado, nuestra iluminación, y poder reducir así el costo energético ya en la parte de operación del inmueble, ¿no? También el uso de materiales o de nuevos productos que ya cada vez salen más, que son
pues ecológicos, toda esa información también se puede colocar, no sé, paneles solares o cristales que reducen el paso del sol, y con toda esa información que nos ofrecen los proveedores de estos productos, pues nos ayuda a hacer un mejor estudio de cómo se va a comportar nuestro edificio y ver realmente cuál va a ser la reducción ambiental que vamos a tener y cómo puedo mejorarla, ¿no? Con los pequeños ejemplos que les daba. Otra, y que también es de las que más se utiliza, es nuestra visualización del diseño. Creo que es de la que la mayoría buscamos hacer primero uso, que es ver nuestro proyecto en 3D y sobre todo al verlo ya cómo quedaría en la manera pues física o real, que es muy diferente a ver planos solamente en 2D, nos vamos a dar cuenta de que, ay, no, aquí está chocando, mira, interfiere la rampa con el estacionamiento, o sea, la rampa de las sillas de ruedas o de los minusválidos, con justo la entrada del estacionamiento. Y hay veces que en los planos 2D nos damos cuenta, pero al visualizarlo de manera global, nos percatamos aún más de esos pequeños detalles que podemos modificar muchísimo antes de que pasemos a la fase de construcción. Otra parte de aquí de la parte de diseño visualización en 3D, pues es la detección de interferencias, que si lo hemos escuchado alguna vez o visto inclusive en construcciones, es de que ya el tubo interfirió con la trave o con la armadura y pues hay que hacerle un desnivel al tubo, bajarle, conectarlo. Son conexiones adicionales que yo no tenía contemplado ni en mi presupuesto ni en mi diseño. A veces son muy mínimas, pero hay veces que hay que rodear toda una trave o todo un muro o hacerle un hueco enorme a los perfiles, y eso tengo que regresar con mi estructurista a ver si no va a afectar la resistencia estructural de ese perfil, o hay que cambiar, o hay que reforzar, y todos esos pequeños errores o interferencias, mejor dicho, pues volvemos a lo mismo, nos van retrasando nuestro proyecto y a la vez nos va generando un sobrecosto. Entonces, eso es también nosotros de los objetivos de usar BIM, de prever todas estas interferencias y todos estos choques antes de que en obra suceda, o ya estando ahí montando, tengamos que correr y hablarle al estructurista a que nos ayude a hacer un dictamen estructural rápido o una solución rápida. Eso por poner un ejemplo, pero se hacen detecciones de interferencias entre cada una de las disciplinas, tanto eléctrica con arquitectura, eléctrica con instalaciones hidrosanitarias, estructura con arquitectura, estructura con instalaciones eléctricas, estructura con instalaciones hidrosanitarias. Cada una de las disciplinas se van revisando mediante un software que es especial para eso, y pues puede ser tedioso, así como me están escuchando hablarlo, pero créanme que a la hora de ejecutar en la obra es mucho menos tardado que cuando lo hacemos de manera digital, ¿vale? Otro de los puntos es dar soporte a las decisiones de inversión. Esto sobre todo, si ya vamos a hablar un poquito más de, pues vaya la redundancia, de inversiones de proyectistas, pues tenemos que ver, o nos piden de que, oye, es que quiero saber el retorno de inversión en 5 años y cuánto me va a costar el proyecto. Oye, espérame, apenas lo voy a hacer. Bueno, la facilidad de modelarlo en 3D es que podemos determinar o predeterminar un costo muchísimo más rápido que si nos ponemos a cuantificar en Excel o a mano como se hace normalmente. Basta tener un prediseño en algún modelo 3D en el cual justo en la información pues podemos ir poniendo precios a la fecha que se tenga y tener un estimado, ¿no? Y si va a ser una inversión y tenemos, por ejemplo, metros cuadrados de renta, pues a ver más o menos cuántos metros vamos a tener de manera comercial, que sobre todo este caso se da en centros comerciales u oficinas, que es un poquito más de los desarrollos que cada vez se dan más.
Y pues si son viviendas o departamentos, pues cuánto me va a costar de construcción en metro cuadrado para saber cuánto lo voy a tener que dar en costo, ¿vale? Entonces nos ayuda en este tipo de decisiones de saber si voy a necesitar menos o más, o una redistribución arquitectónica de los espacios para poder conseguir mayores metros cuadrados. Eso es a lo que a mí me ha tocado estar en este tipo de uso o de situaciones para la toma de decisiones mediante o base en un modelo digital. La viabilidad, pues también va de la mano de un poquito de los estudios medioambientales, también un poco del desarrollo urbano en el que se va a dar, no solamente en nuestro edificio, sino también podemos extender o expandir nuestro modelo más allá con urbanizaciones, flujos de tráfico y redes hidráulicas que están alrededor de nuestra localidad, etcétera. Entonces, con eso podemos determinar si va a ser viable o no tener un centro comercial en tal zona, dependiendo de lo que tengamos a todo alrededor, ¿no? Entradas, salidas, alturas, todo eso es información a veces gráfica, a veces cuantitativa, pero no deja de ser información previa a que nosotros investiguemos o empecemos siquiera a trazar cualquier proyecto. La calidad también se ha visto una enorme mejora. ¿Por qué? Porque al estar involucrado tanto el usuario como el usuario final, como nuestro cliente, que a veces puede ser el mismo, pero a veces no, ellos mismos nos van marcando la pauta y van determinando si el material que se escogió en un principio supongamos que es mucho más económico, pero con los estudios medioambientales nos damos cuenta que ese material pues va a emitir mucho calor, por lo tanto voy a necesitar meter más equipos de aire, por poner un ejemplo. Entonces, ellos mismos, ahí mismo podemos darnos cuenta de qué beneficios y contras tiene utilizar cierto material o cierta marca también en cada uno de los modelos. Y al cambiar, por ejemplo, este tipo de calidad por a lo mejor un material un poquito más resistente o con otras especificaciones, pues se anticipa a que va a ser un inmueble con una mejor calidad, porque ya nuestros estudios previos nos determinaron que pues no va a tener tanta emisión de calor, que se va a sentir una sensación, no sé, fresca, que incluso el color o el tono de ese material es diferente y va a ser agradable, y incluso ya entre la arquitectura y psicología del color, etcétera. Esos son, repito, algunos de los ejemplos, pero puede ser, pues muchos otros más, ¿no? Y sobre todo, y va de la mano allá al usuario final, la explotación y mantenimiento. También me ha tocado que con estos modelos, al tener la información, es una empresa totalmente la que entrega la obra, la llave en mano al usuario, y otro muy diferente el equipo que va a tener que darle mantenimiento a ese inmueble. Y me ha tocado o ha pasado normalmente como sucede, es que entregan carpetas de papel y papel y papeles y papeles de submittals, de fichas técnicas, de contactos, de garantías, que al final de cuentas, a veces para encontrar una garantía de un equipo en miles de millones, o sea, cientos de papeles, es prácticamente muy imposible. Imposible, mejor le hablan al constructor otra vez para que les pase el contacto, etcétera. Eso se viene o se busca también modificar o mejorar que el equipo, las personas de operación y mantenimiento del inmueble tengan a la mano esa información en un solo documento, en un solo archivo, en el cual el mismo software les va a estar mandando alertas de cada cuánto tienen que hacerle mantenimiento a los equipos, de los periodos de garantía de los equipos. En la información van a venir la URL o el teléfono de contacto del proveedor, va a venir qué modelo, qué marca es el foco específicamente que se pusieron en todas las habitaciones o en todos los baños. Entonces, cambiar uno de ellos, pues es tan fácil como irse al modelo, buscar el modelo, la marca, el color, el proveedor, e incluso ahí mismo va a venir el teléfono y solicitarlo, ¿no? Sobre todo los equipos que necesitan mantenimiento y garantía,
pues también es más fácil o es más rápido tener ahí toda la información y que en automático te vayan mandando estas alertas o incluso se conectan con otros sistemas como el DMS, que es como ya la parte de sistemas inteligentes en edificios, en el cual pues los sensores y todas las puertas, los elevadores y todo eso pues ya tienen cargados ahorros de energía y se conectan a un sistema en el cual automáticamente te da rendimientos de energía de los elevadores o de los equipos que se autoconectan o se pueden interconectar con el modelo en el que se hizo la construcción, ¿no? Entonces eso también es de bastante ayuda. La idea es llegar a ese punto en que ya desde el diseño hasta el mantenimiento sea una secuencia de información que no se quede nomás en cierta fase del proyecto como normalmente o como actualmente se hace, ¿no? Que esa información realmente llegue a quien la necesita y no se quede en alguien que ya no la va a requerir. No sé si hasta aquí les suene algo futurista, les suene bien, les suene imposible, posible, si hayan visto algún ejemplo de ello. ¿Cómo ven? ¿Creen que sí se pueda llegar a tanta hermosura? O ya se durmieron. Pues la verdad, en lo personal no me había dado cuenta que tenían que ser como muchos aspectos los que tenemos que tomar en cuenta y cómo se puede lograr el ahorro de estos mediante pues esta metodología, ¿no? Pero bueno, pues no creí que fuera a aprender tanto. Qué bueno, Ana Pau. Sí, más ustedes que están empezando, a lo mejor muchas de estas cosas no les haga ahorita tanto sentido porque no han tenido tanta experiencia, pero lo importante es eso, que ya las nuevas generaciones lo conozcan y lo aprendan y sea más fácil adaptarse a ellos o hacerlo ya de esta manera colaborativa, que los que ya estamos un poquito fuera, casados con cierta metodología, que es la metodología tradicional, y decir, pues es que no hay de otra y así se ha hecho los últimos 60 años y entonces pues así va a seguir siendo, ¿no? La idea es esa, que que las nuevas generaciones y las no tan nuevas lo conozcan, porque igual muchos no lo conocen, y lo pongan en práctica y lo intenten. Y cada vez entre más seamos, pues más vamos a buscar estos ahorros o estos beneficios que tiene esta metodología. Bien, vamos a ver un poquito de historia. Igual algunos no son muy buenos con la historia, pero es nomás para darnos una idea de que esto no es nuevo, porque también se piensa de que es el futuro de la construcción, cosa que es errónea. Ya es el pasado y es el presente y va a ser el futuro. Entonces, para entender un poquito de dónde viene toda esta metodología, pusimos esta línea del tiempo. El primer trabajo que se publica de BIM fue por Eastman en 1975, o sea, hace ya muchísimos años. El primer software BIM que sale en el mercado se llama ArchiCAD, no sé si lo conozcan. Es de Bentley, si no me equivoco, y sale en 1984. Se dice que ArchiCAD es el papá de todos los softwares de modelado arquitectónico, porque pues fue el pionero y fue el primero que salió y hasta la fecha, perdón, es de Graphisoft, es de la empresa Graphisoft y hasta la fecha todavía pues sigue vigente, incluso como Revit salen versiones casi cada año, mejoras que se le van haciendo al programa y también tiene otros softwares hermanos de modelado de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado e hidráulicas. Fue en el año 2000 en el que sale Revit, o sea, tiene poquito prácticamente, 21 años comparado con este otro, y a la vez tiene mucho tiempo. No sé, hay gente que conozco y me incluyo, que tendremos unos 10 años de que lo empezamos a utilizar, sin embargo ya tiene 21 años en el mercado, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros cuando pasa la cuarta transformación digital, que sale ya todo las cosas de internet, los software, los hardwares, pues migramos del papel a un dibujo en 2D que vino siendo AutoCAD. Y apenas estábamos como que empezando a aprender ello cuando sale Revit y pues se queda un poco en el olvido, creo yo. Pero bueno, Revit ahorita también ya es uno de los softwares más utilizados entre ingenieros y arquitectos. Sin embargo, tiene un poquito más de características o más herramientas para arquitectura, sobre todo en las versiones más antiguas del 2015 o 2016, sí está un poquito más enfocado en la arquitectura. Ya para el 2017, 18, 19, 20, 21, al crear un poco más de demanda del modelado estructural, incluso se le agrega toda una barra de herramientas para modelado estructural. Antes lo que se hacía era instalarle plugins. Los plugins son como una extensión del programa para poder modelar, ¿no? Pero bueno, en el 2000 sale Revit. En el 2002 sale el primer proyecto de BIM integrado en Finlandia, que es un poquito lo que vamos a ver ahorita más adelante de BIM en el mundo. Y en Estados Unidos sale el primer proyecto en el 2006. En el 2007, un año después de esto, se crean las primeras guías BIM. Y esto es muy importante porque lo que estaba pasando en México es que como conocíamos y no escuchábamos de la metodología o de Revit o pensamos que era un modelo, pero no había una guía, o no hay, bueno, sí, ya ahorita ya hay, no había una guía que nos dijera cómo modelarlo. Cada quien lo empezaba a modelar, lo empezaba a utilizar como se le fue ocurriendo, como veía en proyectos extranjeros, o como escuchaba que se hacía, o como le bajaban algún modelo de Revit de internet y con ese se casaban y hacían todos iguales, pero no había una estandarización en el modelado. Lo que se ha visto en la historia, que cuando el gobierno y otras empresas no gubernamentales, sino privadas, se unen, se alían y crean esta documentación, estas guías, la gente se anima, por así decirlo, o tiene una base de cómo empezar, porque a veces nos pasa así, que no sabemos ni cómo empezar y por ese mismo miedo o incertidumbre no nos aventamos o no empezamos. Entonces se ha visto que en estos países que tienen guías, las empresas las empiezan a seguir, las empiezan a implementar en proyectos pilotos y es como se va mejorando y van incrementando la colaboración de proyectos BIM entre estos países. Otro punto que también es pionero o es importante para acelerar el uso BIM es que se haga obligatorio. En Dinamarca, en el 2011, se hizo obligatorio en proyectos superiores a los 2.7 millones de euros. ¿Esto por qué? Pues porque los inversionistas o los constructores que ya van a hacer una gran inversión, se les puso como obligatoriamente utilizar esta metodología porque ya se había estudiado, se había visto que tenía ciertos beneficios en el ahorro de recursos. Entonces, para probarlo, se hace obligatorio. Al hacerse obligatorio, cualquier empresa que quiera participar dentro de esos proyectos, forzosamente tienen que capacitarse y utilizar algún software BIM y conocer sobre todo de la metodología, que es todo esto que les estoy platicando. No solamente un software, sino saber colaborar, interactuar con todos los que están participando en ello, ¿vale? En el 2012, Finlandia publica los requerimientos BIM comunes a nivel nacional. Igual también es pues como otro tipo de guía. En el 2015 también se hace uso obligatorio en la primera nación con desarrollo urbano inteligente. No solamente edificación, sino también, como les mencionaba, lo podemos pasar al diseño de desarrollo urbano de ciudades, que si vemos Singapur, por ejemplo, que es de los más avanzados,
pues tiene prácticamente ciudades inteligentes en el que BIM ya es como cosa de cada día utilizarse. Ellos ya lo han utilizado desde mucho tiempo atrás, que no solo lo han puesto en práctica en edificios o en proyectos inmobiliarios, sino en ciudades, en completas ciudades. Otro ejemplo de ello también de uso en ciudades es Londres, también ya en todo el desarrollo urbano y de los trazos de las líneas de metro han utilizado la metodología para, obviamente, reducir costos, impactos y sobre todo ver todo este flujo entre coches y gente y cómo sería el uso de los vagones y de las trayectorias y por dónde es más conveniente que pase, las vías, qué se va a afectar, que todo lo que igual sabemos que puede pasar, pero no, aquí en México, por ejemplo, lo sabemos hasta que ya está trazado y abierto el, el túnel, ¿no? Que nos pasó en la línea 3 en Guadalajara. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que hay otras ciudades en otras partes del mundo en que no solamente lo han utilizado en pequeñas escalas, sino que lo han utilizado en grandes escalas y la siguen utilizando porque han visto los beneficios que trae consigo, ¿no? Por último, en este punto, en 2016, Reino Unido hace obligatoria la implementación BIM en proyectos de gobierno. Vuelvo a lo mismo, cuando se hace obligatorio el uso de esta metodología, no queda de otra más que entrarle. Y es la manera en cómo se va a acelerar el uso. Hace poquito también acabo de leer que en Perú también ya se va a hacer obligatorio para los próximos en 5 años. Y aquí en México, ahorita lo vamos a ver también, ya tenemos las primeras, el primer manual, si le podemos decir, o las reglas, que de hecho está aquí, es este que les puse aquí, es el plan o estrategia de implementación de modelado de información de la construcción en México. Este sale en 2019, obviamente todavía tiene algunas revisiones, pero este es el primer documento oficial por parte del gobierno para la implementación del modelado de información de la construcción, que por las siglas en español se llama MIC, pero es literal BIM, pero en español. También se los dejé aquí porque creo que les puede servir, igual para si le quieren dar una leída para ver qué es lo que dice y cómo es lo que se viene en un futuro aquí en México con la implementación. La tirada, por así decirlo, es que se haga obligatorio o por lo menos se busque tenerlo en algunos proyectos piloto. El primer proyecto piloto que de manera gubernamental que se intentó o que se propuso implementarlo fue en el aeropuerto, en el nuevo Aeropuerto Internacional de México, en el NAIM. Igual y algunos también ya lo hemos escuchado, que pues por el cambio de gobierno ya no se siguió con ese proyecto, pero ese era nuestro primer proyecto gubernamental en el que todos los que quisieran entrar, todos los contratistas, todos los diseñadores, tenían que tener el uso de la metodología BIM o algún software BIM. Ahorita vamos a ver cuáles son los softwares BIM. Esto frenó, obviamente, en muchos aspectos, pero hablando de BIM, pues frenó el uso de esta metodología y sobre todo frenó el estudio, porque al tener un proyecto piloto te das cuenta o sacas información de cuántos era el costo proyectado y cuánto fue el costo final, el tiempo proyectado, el tiempo final, número de contratistas, número de modelos, reducción de papel, reducción de toneladas de acero, de materiales pétreos, etcétera. Entonces, todo eso ayuda obviamente a otros proyectos que vienen detrás para aprender y mejorar, ¿no? Entonces, todos sabemos que de un proyecto piloto, sea el cual sea, pues es base para todos los que queramos hacer atrás. Desafortunadamente, pues este proyecto piloto gubernamental no se logra hacer, pero sí se han hecho varios proyectos aquí en México de forma o de propiedad privada, si se puede decir así, con esta metodología que nos ha dado ciertos números de reducción de costos que ahorita también nos vamos a ver. Bien, estas son las etapas MIM, son 7, las vamos a estar escuchando, siempre que escuchemos BIM, casi ya va a venir de la mano, ¿no? Que es
cómo se va a dividir las fases. No todos o nosotros podemos interactuar o participar en una o dos fases, ¿no? Pero nuestra aportación o nuestra información va a servir para todas las 7 etapas. Empezamos aquí, que es la formación o investigación, que son los primeros pasos. Aquí no hay nada de modelado, es simplemente lo que estamos haciendo todos ahorita, formarnos, investigar, conocer, preguntar, aplicarle este software, saber para qué sirve, a ver para qué sirve el otro software, qué es lo que busco mejorar o eficientar en mi empresa, o yo como persona, como independiente, etcétera. El segundo paso, bueno, también se refiere obviamente a los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué información tenemos previa? ¿Dónde la vamos a ubicar? Si es remodelación, si es construcción nueva, si es renovación, si tenemos información as-built o información previa, si es totalmente nueva, pues bueno, conocer el terreno, etcétera. Ya después viene la parte 2D, que pues es lo que normalmente vemos o tenemos de primera mano, que es un diseño conceptual, ¿va? Es prácticamente lo que les pediría para hacer nuestro proyecto, tener un diseño conceptual, una base, que siempre parte de algún sketch, ¿no? Es muy difícil, o yo pocas veces he visto un arquitecto que empieza a hacer un sketch en 3D. ¿Por qué? Porque empieza siempre distribuyendo los espacios, conociendo las necesidades del cliente y medio satisfacerlas con alturas, entradas, salidas, pendientes, etcétera, ¿no? Una programación, ¿qué es lo que pasa? Siempre nos dicen, quiero este proyecto y lo quiero en 6 meses, por poner un ejemplo. A veces nos dicen, lo quiero para 3 semanas, ¿no? También esa es información que necesitamos, pues, para seguir planeando todo lo demás. Y un diseño ya un poco más detallado, a veces sí se tiene, a veces no es tan necesario en esta etapa. Con diseño detallado ya me refiero a varias revisiones del anteproyecto, que ya tengamos algún proyecto fijo o base, ¿no? Pero esta parte está ya muy cercana al 3D, porque ya lo podemos ir migrando a un modelado 3D, que es un modelo BIM. Creación del modelo BIM es la primera parte, después de tener ya un diseño, ya ahora sí lo vamos a poner en alguno de los softwares BIM, que en este caso vamos a utilizar Revit, y vamos a empezar a crear nuestro modelo BIM, ¿no? Obtención de nube de puntos también entraría en esta fase. Fabricación de objetos BIM, a esto nos referimos en que si por algo necesito algún equipo muy particular o algún material muy específico que la librería o el catálogo de BIM no me lo dé, pensemos en alguna máquina como de este tipo, pues tengo que fabricarla o diseñarla en Revit. Y va a ser un objeto BIM porque va a tener información, me va a decir cuánta energía necesita o qué capacidad de agua o de sustancia requiere, cuál es su entrada, cuál es su salida, qué base requiere. Toda esa información, si tiene información, ya es BIM, ¿va? Y también en la 3D nos va a ayudar a hacer una logística de construcción. ¿Qué quiere decir esto? A veces, no sé si les ha pasado, a mí sí me pasa muy seguido, que supongamos que vamos a construir este marquito y primero me llegaban las vigas y después las columnas. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo quieres que monte esta parte si no traigo las columnas? Primero me mandaste las vigas. En esta parte del modelo nosotros podemos seleccionar qué perfiles requiere el constructor que le lleguen primero a la obra. Y esas son las que primero vamos a mandar a fabricar. Parece cosa como que lo podemos hacer en 2D, pero a veces visualizarlo y colorearlo, porque se las podemos marcar de diferentes colores dependiendo de las fechas de embarque que requiramos cada elemento, ayuda bastante a las siguientes fases, que es la 4D, que es ya donde tal cual simulamos la planificación de nuestro tiempo. Hacemos, puede ser diagramas de Gantt o algún otro tipo de programación, Microsoft Project o algún otro software, ¿no? En ya cuando tengo
el modelo y todos los perfiles, empiezo a hacer una planificación de la obra. Es por eso que les digo, a lo mejor yo como arquitecto, pues me voy a quedar en esta parte, ¿no? De la creación del modelo, y ya algún otro, puede ser de mi mismo equipo de mi empresa o algún otro contratista hará la planificación, pero con base a la información previa que yo tenga. El 5D siempre se va a referir al tema de los costos, un tema muy importante y que también viene de la mano pues con todo lo anterior, ¿no? Lo mismo que les decía, si cambiamos un perfil desde la creación de modelo, pues en automático se va a reflejar en nuestro costo, ¿no? Quizá también en tiempos de entrega, si es que ese perfil pues es muy diferente al que estaba originalmente, pero en costo indudablemente siempre va a ser una modificación. Entonces, a la persona que esté viendo el tema de presupuestos y costos también le va a llegar a una notificación de cambio para que cheque o revise si el costo que viene del modelo es el correcto o hay que cambiarlo, o etc. La parte 6D es donde hacemos nuestro análisis energético. ¿Okay? Los estudios tanto de suelo, bueno, no de suelo, perdón, energético se refiere a iluminación, calor, ventilación, inclusive ahorro de agua, etcétera, captación de agua, si es que tuviera, o paneles solares también entra en esta parte, cuál es el análisis energético del inmueble, y también es la parte ASBIL, que si sabemos, la parte ASBIL es como quedó tal cual la construcción, ¿va? En la parte energética no todos lo requieren, o más bien no todos en este momento le ven importancia, porque son muy pocos los edificios que se hace un estudio energético. Sin embargo, pues creo que sí vale la pena, pero por eso tiene estas dos opciones, porque hay veces que ya está terminado nuestra construcción y entramos en la parte 6D, que es garantizar que mi modelo haya quedado conforme a lo que se construyó. Siempre va a pasar, aunque usemos la metodología BIM o no lo utilicemos, va a haber cambios. El objetivo de BIM es que sean los menos cambios posibles, pero seamos realistas, quienes manejamos todo esto y quienes construimos somos los seres humanos, no es un software, no es una computadora. Por lo tanto, pues indudablemente va a haber errores, ¿no? La idea, repito, es que sean los mínimos, pero pues va a haber errores o va a haber cosas imprevistas que nos hagan hacer algún tipo de cambio. Bueno, cuando eso sucede, nosotros tenemos que retroalimentar o modificar nuestro modelo para que a la hora que termina mi construcción, mi modelo ya queda as-built, y no como actualmente se hace, que es regrésate a los planos de fabricación y modifica que todos los perfiles de las columnas las cambiamos, ¿no? Se hace en automático, cambio mi modelo, la columna, si es que es el ejemplo que cambió, y ya me queda un modelo as-built que lo puedo usar ya para la parte 7D, que es la de operación y mantenimiento. A alguien de operación y mantenimiento de nada les va a servir tener un modelo no actualizado. O sea, si esta columna no la cambiamos, no es que no va a ser un 7D. O sea, él se tendría que regresar a un 3D y solicitar que se actualice la información para él poder utilizarlo, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un ciclo en el cual pues dependemos todos de todos, y ese es el objetivo, ¿no? Que sea un trabajo meramente colaborativo. También en la parte 7D hablamos de las renovaciones o remodelaciones, que también creo que es algo muy común que pase, que ya está el inmueble en operación, lleva 1 o 2 años y resulta que vamos a hacer una ampliación, por poner un ejemplo. Bueno, yo tomo mi modelo 7D, que ya está en operación y mantenimiento con toda la información, que es el mismo de as-built, y con base a esto ya me es muchísimo más fácil conocer qué altura tiene, si este equipo requiere mantenimiento pronto o si lo puedo mover, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información me ayuda para hacer remodelaciones o adaptaciones nuevas. Y por último, si es que este inmueble se va a demoler, también nos ayuda a poder
saber si podemos recuperar algo del material antes de que se vaya a demoler, no sé, las láminas, los barandales, saber qué perfiles son. Nos ayuda mucho al desmontaje y a la demolición, ¿no? Ese sería como el fin del ciclo, cuando un inmueble o una construcción la demolemos. Pero si se fijan, si nos toca, por ejemplo, una renovación, pues empezaría otra vez el ciclo en el cual pues se necesita un diseño de la nueva ampliación, una programación, un diseño, una ampliación al modelo, fabricación de algunos objetos, o si ya no es necesario, ya me paso a la logística, etcétera, y se va siendo cíclico. Está más resaltado la parte 3D porque es la fase o la etapa en la que la mayoría de los ingenieros y arquitectos nos estamos enfocando en la parte de creación de modelo. Por eso tanto la confusión de que BIM es un modelo, porque estamos muy casados o es lo que ahorita más gente está demandando, un modelo 3D de un inmueble o fabricación de familias, pero muy pocos hemos dado el paso a más allá, a llevarlo incluso hasta la 7D, que es operación y mantenimiento. Por eso les decía que este es como que el objetivo en México, que ahorita todos conozcamos qué es y se haga 3D, pero que podamos tener o lograr el ciclo completo de BIM para lograr mayores reducciones de costos y de tiempos. Bien, algunos de los softwares BIM es importante que los conozcamos y que identifiquemos qué es un software BIM. Un software BIM es aquel que es capaz de pasarse información o de colaborar entre otro software y el nuestro. ¿Por qué? Porque si mi software... Porque si mi software no es compatible con el que va a generar el tiempo, la programación de nuestra obra, pues de nada me va a servir que yo tenga toda la información en ese software, ¿no? Pensemos en un SketchUp. SketchUp no tiene tanta facilidad de interpolar información, es decir, de compartir, de mandar información a otro software y también de recibir. Estos son algunos. En el manual vienen algunos otros más divididos por disciplina, pero estos son algunos. Igual y algunos los van a empezar a ubicar por los logos, ¿no? Están los de diseño, que puede ser pues, el de AutoCAD, el de Revit. Por acá también está, pues sí está SketchUp, pero está como un software de modelado conceptual, no como de diseño, ¿no? Hay otros de modelado paramétrico. Los que les decía del Clash Detection o detección de interferencias. El de Autodesk es el de Navisworks, que es el que más utilizamos para hacer también programación de obra. Y pues por acá vienen otros: Data Management, colaboración, fabricación, visualización VR. Estos son algunos de los que utilizan mayormente los arquitectos, que podemos ver los modelos en realidad virtual o realidad aumentada. Está, por ejemplo, 3D Max, en donde podemos hacer renders y recorridos aún más potentes que los que Revit nos ofrece. Y pues son algunos. Lo que les comentaba de que identifiquemos un software BIM es que sea capaz de pasar información de uno a otro. El lenguaje en el que lo podemos manejar todo se llama IFC. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estos son algunos de los estándares y regularizaciones de esta empresa, esta organización que se llama Building Smart International, que es el que se ha encargado de dar precisamente, como lo dicen, una estandarización o una regularización en qué información es la que se puede pasar entre softwares y qué no. Este, por ejemplo, es un diagramita de cómo podría ser un traspaso de información en la nube. Si se fijan, los archivos que manejamos se llaman IFC. Aunque yo lo haga en Revit, aunque yo lo haga
en ArchiCAD, aunque yo lo haga en tecla, todos esos softwares tienen la opción de exportarse de manera IFC, que es el lenguaje que nos va a permitir abrirlo en otro tipo de software. Entonces, ya sea que tú tengas un software X, Y o Z, todos tienen que tener exportación a IFC y tú los puedas abrir en otro tipo en este mismo software. Por ejemplo, si yo hago un modelo en Revit y mi cliente utiliza ArchiCAD, yo lo que hago es mandarle el modelo en IFC y él fácilmente puede abrir su modelo IFC en su software ArchiCAD. ¿Por qué? Porque los dos son compatibles, los dos son software BIM. Eso es muy importante y es parte de lo que aliaron también estas empresas de software, de compartir información. Antes eran muy celosos o que teníamos que pasar o bajar un plugin, como les decía. Y a raíz de estas regularizaciones en que dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues si queremos que sea un trabajo colaborativo, tienes que estar abierto a recibir información de otros softwares y también tienes que ceder la información a otros software. Y también eso mucho pasa con los otros modeladores, ¿no? Me toca que nos cuesta a veces muchísimo trabajo hacer una silla muy específica modelada en Revit. Y paso el modelo, pero le quito el componente del mobiliario, por ejemplo, ¿no? Pues de qué le va a servir al arquitecto o al que va a poner el aire si no va a saber en dónde yo estoy ubicando la sala de juntas, nomás porque no quiero que vean mi silla súper padre que yo modelé, ¿no? Entonces, todo este tipo de cambios culturales son los que se han venido, pues ahora sí que cambiando, de ser compartidos con información, de tanto como a mí me van a pasar un modelo que yo puedo decir, mira, esta estructura está bien padre, me la voy a piratear, por así decirlo. Pues no, más bien es como decir, ya sé que él puede hacer ese modelo o pedirle los derechos, etcétera, ¿no? El punto aquí es que, pues sí seamos abiertos con información, tanto para recibir como para dar, en todos los aspectos, tanto de manera digital como de manera cultural, que a veces la cultura es lo que más trabajo nos cuesta. Bien, vamos a pasar a otro de los términos, pero antes quiero que vean el manualito. Esto es un poco de lo que hemos venido hablando. Ahorita que ya terminamos las etapas BIM, aquí las detallo un poquito más a profundidad, que es el BIM 3D, el cual pues vimos que se relaciona estrictamente con la parte tridimensional, que es el más conocido para todos. Representación virtual de la realidad de un edificio, una infraestructura, un terreno. El 4D, que era lo que les comentaba de la planificación o programación de obra. Algunas de las metodologías de la planificación que podemos también implementar aquí o que van un poco de la mano es la parte del Lean, igual no sé también si han escuchado hablar de ello, y que viene de esta metodología de Last Planner y Just in Time. La parte del 5D, que es lo de estimaciones o costos. La parte 6D, que es el estudio energético, o también le conocemos como la dimensión de la sostenibilidad. Aquí aparecen ya estas certificaciones ambientales que hemos escuchado o que conocemos, que son el BREEAM, DGNB, el más conocido, creo yo, es el LEED, verde o entre otros. La parte 7D, que ya les comentaba que sobre el manejo ya ahora sí de la edificación. Y vamos a entrar a esta parte que es LOD. LOD también es un concepto de BIM que significa Level of Detail. Y este nivel de detalle lo que nos va a decir es que, como se dice, qué tan detallado va a estar nuestro modelo y lo vamos a categorizar. Va a venir un nivel de detalle desde el nivel 100 hasta el nivel 500. El ejemplo que pongo aquí puse el de la puerta, pero en el manual viene el de una viga con el armado. Ambos creo que se pueden
entender muy bien con las imágenes. El nivel de detalle en el nivel 100 es un componente que nomás nos va a decir es una puerta. Conforme vamos aumentando el nivel, le vamos a ir aumentando de detalle, o sea, ya le voy a poner el marco y qué material va a ser la puerta, ¿no? Si el marco va a ser también de madera o va a ser metálico y la puerta. Un poquito más en el 300 ya vemos más a profundidad el diseño de la puerta. Ya veo que aquí tiene un resaque, que ya no es solamente lisa. En nivel 400, por ejemplo, veo incluso que ya el material del medio es un cristal y ya tengo la bisagra de la puerta. Y un lot 500 es ya totalmente las medidas reales que va a tener esa puerta, tanto del marco, espesores, materiales, texturas, vistas. Lógicamente, hacer un modelo LOT 500 me va a llevar muchísimo más trabajo y tiempo que hacer un modelo LOT 200, por ejemplo. Esto es muy importante que lo conozcamos porque muchas veces cuando alguien nos dice, quiero hacer un modelo, sí, pero ¿qué tan detallado lo quieres? Pues un modelo que se vea todo, sí, pero todo con sus medidas súper específicas, o te basta con que solamente se vea algo representativo. Y mucha gente no sabe diferenciar esto. Es por eso que hago mucho énfasis y que conozcamos este tipo de nivel de detalle. Nosotros el modelo que vamos a hacer, yo espero que lo lleguemos a un LOT 300, algo intermedio, ¿no? Para que vean cuál sería cómo se vería, y sobre todo también viene de la mano la información, que le vamos a llamar LOI, que viene de las siglas en inglés, Level of Information, nivel de información, porque, como les decía, la información también es muy importante y también nos va a llevar más tiempo colocar toda la información de una puerta, en este caso, de un LOT 500 a un LOT 100. En el LOT 100, por ejemplo, podemos ver con que basta que se vean los volúmenes, el ancho y el alto, y el espesor o el fondo que va a tener. Acá en el LOT 200 puede tener ya un poquito más de información, como que pues el marco de aluminio y es una puerta de madera. Conforme vamos agregando más detalles visuales al modelo, también le vamos agregando más información, hasta que un LOT 500 viene la información 100% real y 100% completa, que es lo que se busca, porque esta información real y completa nos va a ayudar a las otras fases que ya acabamos de ver. Entonces, esto sería, o lo que se refiere con un LOT, nivel de detalle, tanto detalle visual como detalle de información. ¿Para qué sirve el LOT? Bueno, pues un LOT 100, si queremos hacer un modelo simplemente o queremos dejarlo en la fase 3D, que ya vimos que es una representación tridimensional del inmueble, pues no le voy a meter tanto detalle, ¿no? Va a ser entre un LOT 100 y un LOT 200. Modelos volumétricos, paramétricos y analíticos. O un modelo ya con medidas reales, parámetros generales, un poco de identidad y forma. Conforme le vayamos metiendo información, nos va a poder servir o lo vamos a utilizar para las otras fases. Tanto la 4D, ya tenemos obligatoriamente que usar un LOT 300, inclusive 350 o 400. Si ya vamos a utilizarlo para hacer estimaciones o costos, pues obvio ya tengo que tener más de información sobre los materiales y sobre los costos y sobre los proveedores, por lo tanto ya voy a requerir que sea un LOI con un LOT 400, nivel de detalle superior a todos los parámetros de la construcción completos. Y si ya lo voy a utilizar como un modelo as-built o un modelo para operación y mantenimiento, a fuerza tiene que ser un LOT 500. Entonces, lo que podemos ver también aquí en esta parte es que no voy a llegar a un LOT 500 de la noche a la mañana.
va a llevar todo un proceso y va a llevar todo un tiempo y va a ir madurando el modelo conforme va avanzando el proyecto, ¿va? Entonces, a veces también somos muy exigentes igual con nosotros mismos o la gente misma nos exige un lot 500 cuando solamente va a ser un preproyecto de una inversión, por así decirlo. Oye, ni siquiera sabes si lo vas a construir y me estás pidiendo que invierta tanto tiempo en hacer un modelo tan detallado y con tanta información que a lo mejor no la vas a necesitar, es un poco incongruente, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que saber qué información necesitamos y cuánto tiempo nos va a llevar, y eso pues nos lo va a ir dando la práctica. Este es un ejemplo de la fase 6D, que es un poco pues de lo que menos se ve con el modelado o con la metodología BIM, pero son ejemplos reales o estudios de casos de las gráficas que nos puede dar y cómo podemos hacer estos estudios energéticos. Se ubica el edificio, lógicamente, con sus coordenadas georreferenciadas y vamos viendo cuál es por temporada, por año, la intensidad de la luz y del calor, etcétera. Y nos va arrojando toda esta información que se puede pues, utilizar, obviamente ya los especialistas en estudios energéticos o alguien que quiera certificar el edificio con la certificación LEED, etcétera, puede utilizar o aplicar toda esta información. Vamos a ver algunas de las estadísticas, que era lo que les decía. Igual y no para convencerlos, pero sí para hacerles esta pregunta, a ver si vale la pena cambiar a BIM o no. Bueno, esta gráfica nos relaciona BIM contra CAD, AutoCAD, o un modelo en 3D contra un dibujo 2D. En la asíntota de X vemos la parte del tiempo, y en el eje Y vamos a ver pues esfuerzos, costos y los efectos. Aquí vienen pues algunas de las siglas: diseño previo, que es la primera fase, diseño esquemático, desarrollo del diseño, documentación, aprovisionamiento, control de obra y operación. Y las líneas en colores están representadas: la naranja, capacidad de influir en costos y cambios, costos de los cambios, que es de las que más importa, diseño tradicional y diseño basado en BIM. Entonces vamos a analizarla un poquito para darnos una idea de cuáles serían los beneficios o si vale la pena utilizar esta nueva metodología. En la 2, por ejemplo, representa los costos en los cambios. En un principio, no nos va a costar tanto de la manera tradicional, pero conforme nos vamos acercando hacia la construcción y sobre todo en la operación, normalmente es muy costoso hacer un cambio, por lo que les decía, que hay que revisar si está en stock el material, hay que traerlo en calidad de urgencia, por lo tanto, como se consiga, el precio que se consiga, hay que traerlo. En cambio, si esta línea naranja que se ve en caso contrario, en BIM solemos utilizar mayor inversión en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque hacer un modelo, investigar, lleva su tiempo y por lo tanto lleva su costo, que hay mucha gente que por eso se les hace caro un modelo 3D, porque lo están viendo en una etapa muy temprana del proyecto, pero no ven que a la larga, conforme va pasando el tiempo, nosotros pues con estos modelos podemos detectar sobrecostos o interferencias, optimizar recursos, etcétera, y a la larga, cuando ya está en la parte de control de obra y finalmente en operación, los costos se reducen bastante. En la 3 vemos el diseño tradicional, en cual tiene un pico en esta parte de aquí, que es la documentación. Y en esta parte que es el diseño BIM, que nuevamente se enfoca o hay un tiempo más elevado o un esfuerzo más en las primeras etapas, que es el diseño esquemático y desarrollo
y la parte, perdón, de documentación. Siempre va a haber un poco más de trabajo, va a haber más costos, va a haber más tiempo invertido al principio, pero al final va a retomar la curva y siempre va a ser menor. Acá hay algunas otras estadísticas en las que vemos del retorno de inversión utilizando BIM en algunos de los países pioneros, como son Japón, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en la United Kingdom y Corea del Sur. Japón, que es como de los pioneros, ha reportado un 97% de retorno de inversión con BIM. Sabemos que estos países pues son potencias en muchas otras cosas y por lo tanto pues como que no se la piensan o hacen estudios en los cuales saben en qué invertir su dinero. Y han tenido este porcentaje en su retorno de inversión utilizando BIM en sus proyectos. Y como les decía, no solamente los han utilizado en edificios, sino totalmente en la reconstrucción de enormes ciudades. Acá vemos otros de los beneficios, ya también en porcentajes. Reducción de errores y omisiones, que es el más alto y es por lo que más se utiliza la metodología, y sabemos que al reducir errores, pues nos ayuda a reducir costos y nos ayuda a reducir tiempos, ¿no? Colaboración es una palabra súper importante y es algo que se apuesta mucho también con esta metodología, tanto con los dueños como con todos los involucrados en el diseño. También pues mejorar la imagen de la organización, reducción del retrabajo. ¿Cuántas veces, bueno, quizá ustedes, Ana Pau y Luis Fernando, que apenas van empezando sus proyectos, pero nos ha tocado retrabajar en la vida profesional por algunos pequeños cambios que nos regresamos, y recordemos que tiempo es dinero, ¿no? Reducción de costos en la construcción, 23%. También bajo costo en el control, 21%. Etcétera, 19%. Marketing y nuevas inversiones o negociaciones, 19%. Estas son algunas de las estadísticas. Cada vez que esto se va moviendo, esta información la sacamos del McGraw-Hill Construction del 2013. O sea, ya tiene un tiempecito que seguro ya ha cambiado. Sin embargo, pues tarda también un tiempo en hacerse estas estadísticas. Adopción de BIM en nuestra línea del tiempo también llegaba al 2019. Vemos que al principio pues era muy poca la gente que estaba usando BIM. Aquí vemos claramente el incremento. Por aquí en el 2015 se ve un poquito una decreción, pero sin embargo en el 2019 ya también estábamos en el 69% de los que están actualmente usando BIM. Por acá también vemos otra gráfica ya separada por países, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuánto tiempo han utilizado BIM en estos países? Entre 1 y 2 años, 3, 5 años, 6, 10 u 11 o más. Si se fijan, la mayoría estaba entre 3 y 5, en Brasil 1 o 2 años, pero ¿esto qué quiere decir? Pues que cada vez son más personas que han utilizado por más años esta nueva metodología, que como les digo ya no es nueva metodología, ya vemos que ya lleva bastantes años, incluso más de 11, utilizándose en el mundo. Otro de los targets es los softwares, ¿no? Las empresas compiten por ganar mercado, haciendo la elección del usuario complicado. Todos tienen sus pros y sus contras. Varias de las preguntas, si no es que la más común o de las más comunes que nos hacen en ADN sobre qué software utilizar,
siempre les decimos, a ver, hacemos un estudio de cada empresa, de cada perfil, ¿no? Revit no es la medicina para todos. Es lo que todos quieren usar o buscan usar, por lo que ya les mencionaba antes, porque es muy fácil, porque es muy noble y la curva de aprendizaje es muy alta, pero hay gente que después de utilizar Revit dice, oye, no, pues o sea, no busco, yo quiero hacer costos, no, pues Revit no es para hacer costos. O yo quiero hacer planeación de obra, no, Revit no es para hacer planeación de obra. Si tu objetivo es algo muy específico, tienes que buscar el software que es específico para lo tuyo. Utilizar Revit o saber manejar Revit te va a ayudar a que si yo, por ejemplo, me voy a dedicar al control de obra, cuando me llegue un archivo Revit, yo ya voy a saber capaz, aunque no sepa modelar, pero voy a saber capaz de identificar qué lo tiene, que ya lo acabamos de ver, mediante los gráficos. Si le pico a un elemento, voy a ver qué LOI tiene, que ya sabemos que es el nivel de información, aunque yo no lo sepa modelar, pero voy a conocer el software y las propiedades que tiene. A mí lo que me va a servir saber o conocer ese software es aplicarlo cuando llegue a mi fase o cuando llegue a mi objetivo, ¿no? Si es hacer programación de obra, bueno, voy a agarrar ese modelo y voy a ver, oye, lo más importante, la programación de obra no tiene tu modelo, o sea, ¿cómo quieres que yo haga mi trabajo, no? Y lo regresamos. Eso es lo que nos va a ayudar a identificar qué software o conocer los demás softwares, aunque yo no lo sepa usar o no lo utilice para hacer un modelado, ¿va? Entonces no nos casemos solo con uno. Si es la base o es el que más vamos a conocer y escuchar, pero conforme vayamos avanzando vamos a ver si es realmente el que yo voy a necesitar para mi objetivo personal o de mi empresa. Bueno, aquí hacemos esta pregunta. ¿Dónde o para qué vas a utilizar ese BIM en tu organización? Ya, pues vemos ciertas características. Aquí vemos también unas estadísticas de las empresas generadoras de software que más se están utilizando. Es por eso que usamos tanto el Revit, porque el 70% utiliza todas las herramientas de Autodesk. Y más en esta parte de bueno, sobre todo en México. México el 70% utiliza, que Autodesk, un poco, o el 4% Bentley, Graphisoft 15%, Nemestec 4%, 1% Trimble, aunque yo creo que hay un poquito más, y 6% otros. Si queremos conocer cuáles son algunos de los otros softwares, aquí también en la presentación, van a encontrar algunos otros que los separamos también por usos. Si nuestro objetivo es hacer modelado BIM, podemos usar ArchiCAD de la empresa Graphisoft, Revit de Autodesk, Allplan de Namestec, EcoSim de Bentley, Vectorworks de Namestec también, Edificios de ACCA Software. De diseño, pues dependiendo si es estructural o de instalaciones, tenemos Tekla Structures Design, hay muchos otros, pero estos son algunos o de los más usados, instalaciones IPCAD, MED. Entonces, que no les vayan a decir que con un software ya van a ser modeladores BIM, porque realmente es una mentira. Es la base, pero podemos conocer, o esa base nos va a ayudar para conocer todos los demás. Visores, estos nos ayudan a visualizar recorridos o modelos en realidad virtual o realidad aumentada también, que son todos estos de aquí, o simplemente para ver un modelo. Estos normalmente los utilizan los BIM Manager, que no necesariamente tienen que saber modelar, pero sí tienen que saber coordinar. Entonces necesitan otro tipo de software en donde solamente van a ver y hacer anotaciones del modelo o revisiones. La parte de sostenibilidad o de estudios energéticos está EcoDesigner de Graphisoft, Green Building Studio de Autodesk,
Cipetern HE, Ryuska. Se los menciono porque a lo mejor alguno de ustedes esté interesado en alguna parte o en alguna fase de las que hemos mencionado y puedan investigar un poco más a fondo sobre qué software les puede ayudar. Mediciones y presupuestos, está Arquímedes, está Presto junto con Costit, que es Middleplan. Programación de obra, de los más que se utilizan también es Navisworks, porque es de Autodesk. Pero también está Syncro, TCQI, Project Microsoft, de Microsoft. Y de operación y mantenimiento está Máximo, que es IBM, o Archivo. Y aquí también les dejo otra tablita donde pueden encontrar varios otros softwares más por fabricante y por tipo o por fase en la que ustedes quieran especializarse. Y casi para terminar esta parte o nuestra primera sesión, les voy a enseñar algunos ejemplos de aplicaciones reales que se han hecho utilizando BIM. También en el manual ahorita los vamos a ver. Este es un escaneo que hicimos en ADN de una nube de puntos para pues esta cadena de tiendas que todo el mundo la conoce, que es Oxxo, en el cual aquí vemos una imagen del escaneo de la nube de puntos y después la pasamos o cómo lo proyectamos a un modelo 3D. Este nos sirvió de base para hacer levantamiento, o bueno, este levantamiento de esta tienda, y aquí lo que se buscaba con esta empresa era precisamente la parte de ampliación y mantenimiento. Como ya casi todos los Oxxos están construidos, lo que querían era tener el modelo de todas las tiendas y tener la información de metros cuadrados, estanterías, refrigeraciones, muros, alturas, etcétera, para poderles seguir dar mantenimiento o ampliaciones en algunos casos. Aquí vemos otro que fue una detección de interferencias entre instalaciones. Aquí podemos mostrar uno y aquí es un ejemplo de cómo se ve un modelo con todas las instalaciones que requiere un edificio. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Entonces, si se fijan, ver esto en la vida real y que no choque nada, pues está un poco más complicado. Aquí basta con que corramos el programa y en automático nos va a decir que con qué choca. Podemos hacer una llamada de alerta a los diseñadores para que modifiquen sus trayectorias. Esto es una parte de planeación, es un videito en el cual programamos el montaje de una ampliación de una estructura metálica. No se ve aquí el diagrama de Gantt, pero viene a la par junto con la simulación del montaje. También tuvimos que ubicar dónde se tendría que poner la grúa para alcanzar con el brazo esta altura y pues obviamente no dañar toda la construcción ya existente, todo este ventanal. ¿Y cómo quedaría? Esto lo hacemos en Navisworks. Este es un ejemplo, esto no nos ha tocado todavía hacerlo, pero los hemos visto en talleres y cursos que está cada vez un poquito más a la vuelta de la esquina, la realidad virtual y la realidad aumentada, en el cual utilizamos pues este tipo de gafas en donde se proyecta nuestro modelo y la realidad aumentada nos permite ver, a comparación de la realidad virtual, que solamente se ve el modelo y no ves nada más de lo real. En la realidad, mixta, hace un intercambio entre realidad virtual y realidad aumentada, en el cual podemos ver físicamente en la construcción cómo quedaría nuestro modelo, cómo quedaría nuestra estructura o nuestro edificio. Sirve mucho para sensibilizar al usuario final sobre las alturas y sobre las trayectorias, de que mira, aquí va a estar esta columna, y tú vas a tener este ancho de pasillo y vas a tener esta altura y por aquí va a pasar la escalera. Se ponen ellos las gafas y pueden ver el terreno o incluso si es una ampliación, la estructura existente, y a la par se proyecta el modelo nuevo, por así decirlo.
Y créanme que nos ha ayudado mucho, eso sí lo he visto, porque dicen, no, es que se siente muy bajito. Alguien más alto que nosotros, viene el supervisor alemán, se va a chocar aquí con esta viga. Hay que hacer un poquito más alto, medio metro más alto. Ah, bueno, en automático ahí en obra, con las iPads o lo que sea, o el mismo celular, hacemos las notas adecuadas sobre el modelo y en automático esa alerta se le manda al arquitecto y al estructurista que se tiene que mover la altura, por poner un ejemplo. Eso obviamente antes de que se ponga siquiera una piedra en la construcción. La parte de presupuestos también ya viene un poquito más, mucha gente ya también lo está solicitando. En este caso, en mi caso, usamos el software de Presto porque es muy amigable con Revit. Si hago una modificación en mi modelo en automático, en mi catálogo de conceptos se actualizan los metros cuadrados o el material, y el precio pues se actualiza directamente en Presto y nuestro presupuesto total. Esto también acelera y mejora o reduce también los errores en la parte de la presupuestación, que es muy importante en todos los proyectos. Todas las fases son importantes. No podrá decir cuál es más que cuál. Este es un ejemplo de un modelo de un edificio en Australia. Aquí se ve cómo está, pues ya, me parece que es un render, todavía no es una foto real, pero era el modelo. Si se fijan, creo que ni siquiera está hecho en Revit. El modelo es más estructural, por lo tanto se utilizó un software especialista en estructura. Acá está otro ejemplo, en Inglaterra. Y en México, este es el documento que les puse en la carpeta compartida de Drive. Fundación de la Industria de Construcción está coordinando trabajos con el fin de tener una norma, la NMX BIM, creada en colaboración con BIM Forum México desde el 2014. A este trabajo se unieron también universidades privadas y públicas, entre ellas ITESO, para ser parte de este trabajo. En el ámbito académico se está introduciendo BIM como materia obligatoria en universidades importantes de nuestro país. Esto también, pues obviamente todo, bueno, porque ya escuchamos a Ana Pau y a Luis Orlando, nos consta que también en las universidades parte de esta implementación es capacitar a los alumnos o darles a conocer, y TESO es una de las pocas universidades a nivel nacional que tiene modelado digital. Incluso en ingeniería civil sí tienen la materia de MIC, que es modelado de información de la construcción. No estoy muy segura si es la mismita que arquitectura, pero es muy similar o es muy cercana, o se relacionan, o a lo mejor nomás cambian ciertas cosas. Ahí sí desconozco un poco, pero incluso de la red de las Iberos, no todas las Iberos tienen implementadas estas materias en sus programas de arquitectura e ingeniería. Entonces, ITESO también al ser parte como de este equipo de trabajo de la norma, también se suma implementando estas materias en su plan de estudios, tanto de arquitectura como de ingeniería. Estos son algunos de los proyectos BIM que ya les mencionaba, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no se concluyó, sin embargo, pues sí tuvo un gran avance. La más famosísima, o de los que vamos a escuchar mucho, va a ser el de la Torre Reforma. Ganó un sinfín de premios, entre ellos uno de sustentabilidad, y todo está hecho con la metodología BIM. Aquí se ve una imagen de cómo era el modelo y así como quedó en la vida real. Algunos otros ejemplos, está aquí, que es el estadio en Monterrey, del BBVA. Hay también varios proyectos del IMSS en esta parte de implementar o de hacer obligatorio el uso de BIM en proyectos gubernamentales. Proyectos del IMSS empezaron a hacer con la metodología BIM, y uno que particularmente y personalmente me tocó fue el diseño de la planta ensambladora de la BMW en San Luis Potosí, que también en su totalidad se hizo con esta metodología, al igual que con Lincoln, que es otra metodología Lean.
Bueno, por ahora es todo. Muchas gracias por su atención y por dar este paso de inscribirse, de meterse a este taller. Espero de verdad que sea de su agrado y pues nos veremos el próximo miércoles. Si quieren ver otra vez la presentación o quieren profundizar un poquito más, está la documentación en la carpeta que les compartí en Drive, que es estos de aquí, son los archivos que hasta el momento hemos visto. Y no se les olvide para la próxima sesión del miércoles traer ya un proyecto piloto. Vamos a empezar a aplicar lo que estamos viendo de BIM con el primer modelo que va a ser en Revit. Entonces, sí es importante que traigan un proyecto piloto que ustedes quieran implementar o aplicar esto que vamos a aprender, ¿va? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. No, ninguna. ¿No? Yo tengo una pregunta. O sea, ¿lo podemos traer en AutoCAD? Sí. En AutoCAD ya con eso está bien. Sí, lo puedes traer en AutoCAD y aquí te voy a enseñar cómo pasarlo a Revit o cómo importar un archivo de AutoCAD en Revit y después ya lo puedes modelar. Va, perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora esta vez sí fue como que mucho de que yo hable porque pues es importante la introducción y que conozcan, pero voy a tratar de que yo hable lo menos posible y que trabajemos mucho, que sea muy práctica y pues que entre todos nos ayudemos, ¿vale? Para que se sientan con la confianza de participar y de preguntar, ¿ok? Va que va. Muchas gracias. De nada, nos vemos Vale, el gracias. miércoles. Gracias, Ale, nos vemos. Bye, Gracias, nos hasta vemos. luego. Hasta Nos luego. vemos. Bye. Bye.